Al volver a casa después del trabajo, vi cómo mi suegra se había puesto el vestido favorito de mi difunta madre y, después de mancharlo, se movía por mi cocina como si fuera la dueña. ¿Cómo entró a mi departamento? ¿Y quién le dio permiso de hurgar en mis cosas personales? Pero la respuesta de mi suegra la recordaría para siempre. Cállate, estúpida. Eres tan naca como tu madre. Le voy a decir a mi hijo que te eche de este departamento hoy mismo. Pero cuando su esposo regresó del trabajo, la historia fue otra. Natalia Reyes era una persona que podía encontrar un lenguaje común con cualquiera. Era querida por sus colegas, adorada por sus vecinos, y siempre hablaban de ella como una mujer amable y simpática. El único problema era su suegra, quien la odiaba y trataba de perjudicarla de todas las formas posibles. Natalia estaba de pie en la entrada principal del edificio de oficinas, con el hombro apoyado en la pared fría, observando el flujo de autos en la concurrida avenida. El día de trabajo había sido agotador. Juntas interminables, montañas de documentos y llamadas constantes la habían dejado exhausta. Lo único con lo que soñaba en ese momento era llegar a casa, quitarse los incómodos tacones, ponerse ropa cómoda y simplemente dejarse caer en el sofá con una taza de té de manzanilla caliente. Un sedán gris conocido se detuvo junto a la acera. Al volante estaba Mateo, su esposo, con quien llevaba ya 10 años de casada. Él le sonrió a través del cristal y Natalia no pudo evitar devolverle la sonrisa, sintiendo como la tensión del día comenzaba a disiparse. Abrió la puerta y se acomodó en el asiento del copiloto, suspirando con gratitud. Hola, mi amor. Mateo se inclinó y le dio un beso en la mejilla. ¿Cómo te fue en el día? Terriblemente cansada, confesó Natalia, recostándose en el respaldo y cerrando los ojos. El jefe vino otra vez con nuevas ideas que debían estar listas para ayer. ¿Y tú qué tal? Tampoco fue miel sobre hojuelas, respondió Mateo, arrancando y metiéndose en el tráfico. Oye, querida, ¿te importa si pasamos rápido a casa de mi mamá? Necesito dejarle una cosa. Natalia abrió los ojos y miró a su esposo. Algo dentro de ella se encogió. Doña Soledad Ramírez. La sola mención de su suegra la hacía tensarse, como si un muro invisible se levantara frente a ella. Tragó saliva con dificultad, tratando de mantener una expresión tranquila. Quizás sea mejor que me vaya a casa por mi cuenta. ¿Y tú vas?, dijo Natalia con un suspiro pesado, volviéndose hacia la ventana. ¿Puedes dejarme en la próxima parada? Tomo el metro. Mateo le lanzó una mirada rápida, frunciendo el ceño. No, mi vida, de por sí pasamos poco tiempo juntos. Quiero estar contigo. Extendió la mano y cubrió la de ella, apretando suavemente sus dedos. Además, no tardaremos. Solo le doy a mi mamá las medicinas que me pidió y nos vamos a casa de inmediato. Te lo prometo. Se detuvo en un semáforo y se giró hacia ella, mirándola a los ojos con tanta ternura que Natalia no pudo negarse. Mateo la besó en los labios, y ella sintió el calor familiar que siempre se extendía por su pecho con su contacto. Está bien, accedió en voz baja, forzando una sonrisa débil. Siguieron adelante, y Natalia se quedó mirando por la ventana, observando los escaparates de las tiendas, los anuncios publicitarios y los peatones en las aceras. Pero su mente estaba en otro lugar. Ya comenzaba a repasar los diferentes escenarios de cómo su suegra la atacaría. Doña Soledad era una maestra de las indirectas afiladas, los insultos velados y los comentarios venenosos que sonaban casi inocentes pero herían profundamente. Natalia recordó su último encuentro, 3 semanas atrás. Habían ido a felicitar a su suegra por su cumpleaños. En presencia de Mateo, Doña Soledad era la personificación de la calidez y el amor maternal. Pero en cuanto su hijo salió al balcón para responder una llamada de trabajo, la máscara se cayó. Natalita, querida, había dicho su suegra con una sonrisa falsa. Deberías haber elegido un vestido más decente. Así pareces una cualquiera. Mateo merece una esposa que sepa cómo presentarse en sociedad. Natalia apretó los puños, recordando cómo en ese momento se había quedado callada, tragándose el insulto. Siempre se callaba porque amaba a Mateo y no quería ser la causa de una ruptura entre él y su madre. Él quería tanto a Doña Soledad, la cuidaba tanto desde la muerte de su padre 5 años atrás. Natalia no podía destruir ese vínculo. ¿Todo bien? La voz de Mateo la devolvió a la realidad. Se sobresaltó y se volvió hacia él. La miraba con cautela, con los ojos ligeramente entrecerrados. Una mano en el volante y la otra, por costumbre, acariciándole la rodilla. Sí, mintió Natalia, obligándose a sonreír. Solo estaba pensando. ¿En qué?, insistió Mateo. Su voz sonaba preocupada. En el trabajo,
respondió ella rápidamente, desviando la mirada. Mañana tengo una presentación. Necesito revisar todo una vez más. Mateo pareció creerle, porque asintió y se concentró en el camino. Pero por dentro, Natalia gritaba. En realidad, nada estaba bien. Cada visita a su suegra se convertía en una prueba que ella superaba con una expresión impasible, ocultando el dolor en lo más profundo. Cada vez, doña Soledad interpretaba el papel de la suegra buena y cariñosa, que amaba a su nuera como a una hija. Pero en cuanto Mateo no estaba cerca, bastaba con que saliera a otra habitación, fuera a la tienda o simplemente respondiera a una llamada, para que ella encontrara rápidamente un motivo para humillarla. Natalia ya conocía todo el repertorio de memoria, su apariencia, su trabajo, su origen, su incapacidad para quedar embarazada. El coche giró en una calle familiar y el corazón de Natalia comenzó a latir más rápido. Unos minutos más y estarían allí. Respiró hondo, tratando de calmarse. No tardaremos, se repetía a sí misma. Solo le damos las medicinas y nos vamos. Mateo dijo que no nos demoraríamos. Se estacionaron frente al edificio de apartamentos de 9 pisos donde vivía doña Soledad. Mateo apagó el motor y tomó una bolsa de la farmacia del asiento trasero. Vamos. Abrió la puerta y salió del coche. Natalia lo siguió, sintiendo que las piernas se le volvían de gelatina. Subieron al tercer piso por las escaleras. Mateo tocó el timbre y, a los pocos segundos, la puerta se abrió de par en par. Doña Soledad estaba en el umbral, con una bata de casa, el pelo cuidadosamente peinado y un maquillaje ligero. La mujer tenía 58 años, pero se cuidaba y aparentaba menos. Cuando vio a su hijo, su rostro se iluminó con una sonrisa. Pero en cuanto su mirada se desvió y se encontró con Natalia, la expresión de su rostro cambió. La sonrisa no desapareció, pero sus ojos se volvieron fríos, casi hostiles. «Ah, no vienes solo», dijo doña Soledad con desgano, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. Mateo no pareció notar el cambio en el tono de su madre. Entró al recibidor y la abrazó. «Hola, mamá. Aquí te traje las medicinas que me pediste». Le entregó la bolsa. «Gracias. Hijito», doña Soledad tomó la bolsa. Miró dentro y asintió. Justo lo que necesitaba. Natalia se quedó junto a la puerta, sin atreverse a entrar más. Sentía la mirada pesada de su suegra sobre ella, como si estuviera evaluando cada detalle de su apariencia, cada arruga en su ropa. «Mamá, los dos venimos del trabajo. Estamos cansados», comenzó Mateo. «Solo te doy las medicinas y nos vamos a casa». Doña Soledad frunció los labios y, por un segundo, la irritación brilló en sus ojos. «¿Ni siquiera se van a tomar un café?», preguntó la mujer, y su voz sonó casi ofendida. «Justo acabo de hacer arroz con leche. Tu favorito, Mateo, con canela». Mateo negó con la cabeza. «Lo siento, mamá, la próxima vez. Sin falta». «Sí, ni siquiera un café», asintió él. «Nunca tienes tiempo para tu madre», resopló doña Soledad con desaprobación, cruzando los brazos sobre el pecho. «Siempre tienes algo que hacer. El trabajo, el cansancio, y yo aquí, sola, esperando a que pases a verme». «Mamá, no digas eso», Mateo la abrazó de nuevo, besándola en la coronilla. «Vendremos el fin de semana. ¿De acuerdo? Pasaremos todo el día juntos». «Bueno», se ablandó doña Soledad, pero la mirada que le lanzó a Natalia estaba llena de una aversión manifiesta. «Gracias por al menos traer las medicinas». Mateo y Natalia se despidieron de doña Soledad y salieron del departamento. Mientras bajaban las escaleras, Natalia sintió como la tensión se disipaba gradualmente. Regresaron al coche y Mateo encendió el motor. «Mamá no estaba de muy buen humor», comentó él, saliendo a la carretera. «Probablemente esté cansada. Hoy fue al médico». «Suele pasar». Natalia se encogió de hombros y exhaló con alivio. Se recostó en el asiento y cerró los ojos. El encuentro había sido sorprendentemente tranquilo. Doña Soledad no había tenido tiempo de decirle nada. No hubo ni una sola oportunidad para una nueva pulla. Natalia sabía que solo era un respiro temporal, pero en ese momento agradecía cada segundo de calma. En casa, calentaron rápidamente la cena. Los restos del arroz de la víspera que Natalia había preparado el fin de semana. Comieron en silencio, ambos demasiado cansados para hablar. Mateo encendió la televisión y se acomodaron en el sofá. «Abrazados. ¿Vemos una película?», propuso Mateo, cambiando de canal. «Algo ligero. ¿Una comedia?». «Vamos», asintió Natalia, apoyando la cabeza en su hombro.
Eligieron una comedia romántica que ya habían visto, pero no importaba. Lo principal era estar juntos, en la paz y la tranquilidad de su hogar, donde no había lugar para doña Soledad y sus comentarios venenosos. Natalia sentía el calor del cuerpo de Mateo, escuchaba su respiración tranquila y pensaba en lo cansada que estaba de esa doble vida, de la necesidad de ponerse una máscara de indiferencia cada vez, cuando por dentro todo hervía de resentimiento y rabia. Natalia estaba sentada en su escritorio, revisando otro informe, cuando el nombre de Mateo apareció en la pantalla de su celular. Sonrió y aceptó la llamada, llevándose el teléfono a la oreja. «Hola, querido, ¿cómo estás?», preguntó, recostándose en su silla de oficina. «Hola, mi amor», la voz de Mateo sonaba preocupada, y Natalia se alertó de inmediato. «Tengo una noticia, y no es muy buena. La verdad». «¿Qué pasó?». Se enderezó, sintiendo que un nudo de ansiedad se formaba en su interior. «El jefe acaba de llamarme, después de la comida. Salgo de viaje de negocios. Son negociaciones con nuevos socios. Y necesitan que vaya yo», explicó Mateo. Y Natalia pudo oír el arrepentimiento en su voz. «Lo siento. Sé que planeábamos pasar el fin de semana juntos». Natalia suspiró. Por supuesto que estaba decepcionada, pero entendía que el trabajo era el trabajo. «No te preocupes. Querido, ¿cuánto tiempo estarás fuera?». «Probablemente una semana». «Aún no se sabe con certeza», respondió Mateo. «Pero eso no es todo. Oye, mi vida, mamá fue al médico de nuevo hoy. Le recetó unas medicinas que son difíciles de encontrar, y no voy a tener tiempo de comprarlas y llevárselas. ¿Podrías hacerlo tú?». El corazón de Natalia se hundió. Era lo último que necesitaba. Ir a casa de doña Soledad sola, sin Mateo, sin su protección. Sabía perfectamente en qué terminaría eso. Su suegra no perdería la oportunidad de decirle todo lo que tenía guardado. «¿No puede esperar a que regreses?», preguntó Natalia, esforzándose por que su voz sonara tranquila, aunque el pánico crecía en su interior. «Quizá en una semana. ¿Cuándo vuelvas?». «No, mi vida. Mamá dijo que es urgente. El médico insiste en que empiece a tomar esas pastillas cuanto antes». La voz de Mateo adquirió un tono suplicante. «Por favor, yo mismo lo haría. Pero tengo que salir en 2 horas. Físicamente no tengo tiempo». Natalia se mordió el labio. No podía negarse. No podía fallarle. Mateo siempre era tan atento, tan cariñoso con ella. ¿Cómo podía negarle una petición tan simple? «Está bien», dijo finalmente. «Dime qué necesito comprar». Mateo le dictó el nombre del medicamento y Natalia lo anotó en un trozo de papel. Hablaron un poco más. Él se disculpó de nuevo por el viaje repentino y prometió llamar todas las noches. Cuando la llamada terminó, Natalia dejó el teléfono sobre el escritorio y miró por la ventana. El día de trabajo se hizo insoportablemente largo. Natalia no podía concentrarse, pensando constantemente en la inminente visita a su suegra. Intentaba imaginar cómo iría todo, qué tipo de indirectas escucharía esta vez. Y esos pensamientos la inquietaban. Finalmente, las manecillas del reloj marcaron las 6 de la tarde. Natalia recogió sus cosas, se despidió de sus colegas y salió de la oficina. Afuera ya empezaba a oscurecer. Las farolas se encendían y un viento fresco de otoño le alborotaba el pelo. Sacó su teléfono y abrió el mapa, buscando las farmacias cercanas. La primera farmacia estaba a 10 minutos a pie. Natalia entró. Se acercó al mostrador y dijo el nombre del medicamento. «Lo siento. No tenemos ese», respondió la farmacéutica. Una mujer mayor con bata blanca. «Pruebe en otro lugar. Es un medicamento bastante raro». Natalia le dio las gracias y volvió a salir a la calle. La siguiente farmacia estaba a 20 minutos. Se dirigió hacia allá, abrigándose en su abrigo, sintiendo como el cansancio se apoderaba de ella. Le dolían los pies por los tacones y soñaba con llegar a casa lo antes posible. En la segunda farmacia tampoco tuvieron suerte, ni en la tercera. Natalia empezó a ponerse nerviosa. Ya había recorrido 5 farmacias, perdiendo una hora entera, y en ninguna tenían el medicamento necesario. Le daba vueltas la cabeza del hambre. No había tenido tiempo de almorzar, estaba demasiado ocupada con el trabajo, y ahora su estómago protestaba con gruñidos. «¿Por qué no prueba en la farmacia grande de la plaza?», le aconsejó una joven farmacéutica en la 6ª farmacia. «Tienen un surtido mucho más amplio. Quizá lo encuentre allí». Natalia asintió y pidió un taxi. Ya no tenía fuerzas para caminar. El coche la llevó al centro de la ciudad y entró en una farmacia grande y moderna, con una iluminación brillante y largas hileras de vitrinas. «Buenas tardes.
Necesito este medicamento. Natalia le entregó el papelito con el nombre. El farmacéutico. Un joven con gafas. Estudió la nota atentamente y asintió. Sí, lo tenemos. Ahora se lo traigo. Natalia casi lloró de alivio. Por fin. Pagó, tomó la bolsa con el medicamento y salió a la calle. El reloj marcaba las 8:30 de la noche. Cansada, hambrienta y completamente agotada, Natalia volvió a pedir un taxi y dio la dirección de su suegra. El trayecto duró media hora. El coche serpenteaba por las calles nocturnas y Natalia miraba por la ventana, observando las luces parpadeantes. En su cabeza, daban vueltas pensamientos sobre lo que estaba a punto de suceder. Quizá esta vez todo saldría bien. Quizá doña Soledad estaría agradecida por haber dedicado tanto tiempo y esfuerzo a buscar la medicina. No te hagas ilusiones, se dijo Natalia. Conocía a su suegra demasiado bien como para esperar gratitud. El taxi se detuvo frente al conocido edificio. Natalia pagó al conductor. Salió y subió lentamente al tercer piso. El ascensor no funcionaba y sus piernas apenas la sostenían por el cansancio. Se detuvo frente a la puerta del departamento de doña Soledad. Respiró hondo y tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato, como si su suegra le estuviera esperando. Doña Soledad estaba en el umbral con su bata de casa. Su rostro frío y hostil. No esperaba verte por aquí, dijo con disgusto, sin hacerse a un lado para dejarla pasar. Buenas noches. Doña Soledad. Natalia intentó sonreír, aunque la sonrisa le salió forzada. Mateo tuvo que salir de viaje y me pidió que le buscara su medicina y se la trajera. Empezó a ofrecerle la bolsa, pero su suegra la interrumpió, cruzando los brazos sobre el pecho y midiéndola con una mirada despectiva. Seguro que has decidido envenenarme, dijo doña Soledad con frialdad. Siempre estás descontenta cuando me ves. ¿No podrías al menos fingir que te agrado? Natalia sintió que algo dentro de ella se rompía. Había pasado más de una hora buscando esa maldita medicina. Había cruzado toda la ciudad, hambrienta y agotada. Y esto era lo que recibía a cambio. Una acusación de intento de envenenamiento. ¿Sabe? Natalia se contuvo con todas sus fuerzas, tratando de hablar con calma, aunque su voz temblaba traicioneramente. Usted es siempre la que empieza. Intento mantenerme fuera de su vista para no provocarla. Hago todo lo posible para que al menos nos llevemos bien. ¿Llevarnos bien? Doña Soledad sonrió con desdén, y había tanto veneno en esa sonrisa que Natalia retrocedió un paso involuntariamente. Claro, se nota que te da vergüenza mirarme a los ojos. Después de 10 años de matrimonio, todavía no me has dado nietos. Hablaba cada vez más alto, su voz vibraba de ira. 10 años. Natalia, 10 años con mi hijo. ¿Y qué? No sirves para nada. Eres defectuosa. Doña Soledad señaló a Natalia con el dedo, y en ese momento, algo dentro de ella se quebró. Todos esos años de silencio, de insultos tragados, de lágrimas contenidas. Todo se derrumbó bajo el peso de las últimas palabras de su suegra. Basta. Natalia alzó la voz y se sorprendió de la fuerza con la que sonó. No voy a permitir que me siga humillando. Dejó la bolsa de medicinas en un mueble del recibidor y se dio la vuelta hacia la puerta. Le temblaban las manos mientras giraba la perilla. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. ¿A dónde crees que vas? Le gritó doña Soledad a sus espaldas. Aún no he terminado. ¿Crees que puedes irte así como si nada? Natalia no se dio la vuelta. Salió del departamento y caminó rápidamente hacia las escaleras. Detrás de ella, oía la voz de su suegra, que seguía gritando algo, indignada, pero Natalia ya no entendía las palabras. Tenía un zumbido en los oídos, y todo se veía borroso. Bajó las escaleras, salió a la calle y se apoyó contra la pared fría del edificio, jadeando en busca de aire. Se sentía tan destrozada que pensó que un poco más y se rompería por completo. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero Natalia no las dejó salir. No ahora, no aquí. El tema de los hijos era el más doloroso para ella y Mateo. De verdad, habían intentado durante muchos años concebir, visitaron médicos, se hicieron análisis, probaron diferentes métodos. Natalia recordaba cómo lloraba cada vez que la prueba de embarazo volvía a dar negativo. Recordaba cómo Mateo la abrazaba, susurrándole que todo estaría bien, que tarde o temprano lo lograrían, pero no sucedía. Mes tras mes, año tras año, nada. Los médicos se encogían de hombros, hablaban de causas inexplicables, de estrés, de que solo necesitaban relajarse. Pero, ¿cómo relajarse cuando el sueño de tener un hijo te consume por dentro? Y entonces decidieron abandonar la idea. Simplemente se resignaron.
Mateo dijo que lo importante era que se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para ser felices. Natalia estuvo de acuerdo, aunque en el fondo el dolor nunca desapareció. Simplemente aprendió a vivir con él. Y ahora, doña Soledad se lo había restregado en la cara, llamándola defectuosa. Como si Natalia fuera la culpable de que la naturaleza hubiera decidido otra cosa. Natalia subió a un taxi y se dirigía a casa cuando Mateo la llamó. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó Mateo bruscamente por teléfono. Natalia ni siquiera entendió a qué se refería. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Querido, se sorprendió Natalia. Mamá llamó. Dijo que le armaste un escándalo porque no encontrabas la medicina y que tuvo que llamar a una ambulancia, respondió su esposo. ¿Qué? ¡Qué tontería! La ira comenzó a arder dentro de Natalia. Apenas voy de camino a casa. Han pasado solo 5 minutos desde que salí de allí. Está mintiendo. No hables así, hubo un silencio. Entonces, ¿seguro que no hubo una pelea entre ustedes? Tú sabes que no soy de las que arman escándalos, explicó Natalia. De acuerdo. Lo siento, se disculpó Mateo. Cuando Natalia llegó a casa, sacó el teléfono con manos temblorosas y pidió un taxi. La espera de 10 minutos pareció una eternidad. Se quedó de pie junto a la entrada, abrigándose en su abrigo y mirando el cielo oscuro, salpicado de estrellas escasas. Cuando el coche finalmente llegó, Natalia se subió al asiento trasero y dio su dirección. Durante todo el trayecto, permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventana. El conductor intentó iniciar una conversación, pero rápidamente se dio cuenta de que la pasajera no estaba de humor y se calló. Encendió la radio y una canción melancólica sobre amor y desamor llenó el taxi. Natalia cerró los ojos, intentando calmar su respiración. Las manos todavía le temblaban finamente, y sentía como si una piedra pesada se hubiera alojado en su pecho. El teléfono vibró en su bolso. Natalia lo sacó y vio el nombre de Mateo en la pantalla. El corazón le dio un vuelco. Quería oír su voz. Quería que dijera algo reconfortante, que la abrazara al menos con palabras. Natalia deslizó el dedo por la pantalla, aceptando la llamada. Hola, querido, dijo, tratando de hablar con voz firme. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó Mateo bruscamente en lugar de saludar. Su voz sonaba dura, casi fría, y Natalia se quedó helada, sin entender de qué estaba hablando. Un zumbido llenó sus oídos. Ni siquiera entendía a qué se refería. ¿Cómo?, preguntó desconcertada. ¿De qué hablas, querido? Mamá llamó, continuó Mateo, y su tono estaba cargado de irritación. Dijo que le armaste un escándalo porque no encontrabas la medicina y que tuvo que llamar a una ambulancia. Natalia, ¿qué pasó allí? Por un segundo, Natalia se quedó sin palabras. Las palabras de su esposo no le cabían en la cabeza. Una ambulancia. Un escándalo porque tardó en encontrar la medicina. ¡Qué locura! ¿Qué? Su voz se agudizó, y el taxista la miró con recelo por el espejo retrovisor. ¡Qué tontería! Respiró hondo, tratando de controlarse. Mateo, apenas voy de camino a casa. Han pasado solo 5 minutos desde que salí de allí. Está mintiendo. Natalia, cálmate, pidió Mateo, pero su voz todavía sonaba incrédula. Mamá dijo que tuvo un ataque después de su conversación. ¿Qué le gritaste? ¿Que la acusaste de algo? La ira ardía dentro de Natalia. ¿Cómo se atrevía doña Soledad a tergiversar todo de esa manera? Era ella la que había gritado, la que había insultado, la que había humillado, y ahora llamaba a su hijo haciéndose la víctima. Mateo, escúchame con atención, Natalia hablaba despacio, pronunciando cada palabra. Pasé más de 1 hora buscando esa medicina. Recorrí media ciudad. Estoy cansada, tengo hambre, me duelen los pies. Fui a casa de tu madre para darle el medicamento que me pediste que comprara. ¿Y qué recibí a cambio? Acusaciones. Insultos. Me llamó, la voz de Natalia se quebró, y se detuvo un segundo, reuniendo fuerzas. Me llamó defectuosa, porque no tenemos hijos. Se hizo el silencio. Natalia solo oía el ruido del motor del taxi y los lejanos sonidos de la radio. No digas eso, dijo finalmente Mateo, y la inseguridad apareció en su voz. Mamá no pudo haber dicho eso. ¿Qué no pudo? Natalia sonrió amargamente. Eso es exactamente lo que dijo. Literalmente. Que soy defectuosa y que en 10 años de matrimonio no le he dado nietos. De nuevo el silencio. Mateo parecía estar procesando lo que había oído. Entonces, ¿seguro que no hubo una pelea entre ustedes?, preguntó, y la duda se coló en su tono.
Natalia sintió que algo se revolvía en su interior. No le creía a ella, a su esposa, a la mujer con la que había vivido durante 10 años. Le creía a su madre, que llamaba para quejarse, haciéndose la víctima inocente. Tú sabes que no soy de las que arman escándalos, dijo Natalia, y su voz sonaba cansada. En todos estos años, ¿alguna vez he hecho un escándalo? ¿Alguna vez le he levantado la voz a tu madre? No, admitió Mateo. Tienes razón. Lo siento. Tu madre está mintiendo. Mateo, continuó Natalia. Me insultó. Me humilló. Y ahora te llama y le da la vuelta a todo. Mateo suspiró profundamente. De acuerdo. Lo siento, se disculpó de nuevo. Y un matiz de culpa apareció en su voz. No debí creerle de inmediato. Es que mamá sonaba tan convincente. Me desconcertó. Realmente sonaba alterada. Claro que sonaba alterada, Natalia no pudo contener el sarcasmo. Es una actriz de primera cuando se trata de ti. Natalia, por favor, pidió Mateo. No peleemos ahora. Te creo. Solo intenta no hacerle caso a las palabras de mamá. ¿De acuerdo? Ya sabes que a veces puede ser un poco brusca. ¿Brusca? Natalia casi se echa a reír histéricamente. ¿Llama brusco a lo que ha estado sucediendo todos estos años? Humillaciones constantes. Insultos. Intentos de dejarla en mal lugar. Está bien, dijo ella, sin querer continuar la conversación. Tengo que irme. Ya casi llego a casa. Te amo, dijo Mateo. Mucho. Y lamento que esto haya pasado. Yo también te amo, respondió Natalia y colgó. El taxi se detuvo frente a su casa. Pagó al conductor, salió y subió lentamente a su departamento. Estaba oscuro y vacío. Natalia encendió la luz, se quitó el abrigo y los zapatos y fue a la cocina. No tenía nada de hambre, aunque no había comido nada desde la mañana. Sentía una pesadez en el estómago, como si una bola de plomo se hubiera instalado allí. Se sirvió un vaso de agua, lo bebió de un trago y se apoyó en el refrigerador. Las lágrimas que había contenido toda la tarde finalmente brotaron de sus ojos. Natalia lloraba en silencio, sollozando, abrazándose a sí misma. Qué injusto era todo. Se había esforzado por ser una buena nuera. Siempre sonreía, nunca se quejaba, soportaba todas las humillaciones. ¿Y qué había recibido a cambio? Acusaciones, la desconfianza de su propio esposo, y la mentira impune de doña Soledad, que se salía con la suya en cualquier situación, echándole la culpa a Natalia. Se secó las lágrimas. Tomó su teléfono y llamó a su prima. Valeria era la única persona con la que Natalia podía ser completamente sincera. Su prima siempre la había apoyado, siempre había estado de su lado. Nati. Hola, respondió Valeria al tercer timbrazo. ¿Cómo estás? Y Natalia se derrumbó. Le contó todo, sin reprimir sus emociones, hablando atropelladamente, ahogándose en palabras. Vale, ¿qué hago con mi suegra? Ya me tiene harta. La voz de Natalia temblaba por los sollozos contenidos. Imagínate, pasé una hora buscando medicinas para ella, otra hora la perdí en el camino de ida y vuelta, y esa mujer me armó un escándalo. Me acusó de no haber tenido hijos todavía. Me llamó defectuosa. Dios mío. Nati, exclamó Valeria. ¿Cómo se atreve? Eso no es todo, continuó Natalia, secándose las lágrimas. Llamó a Mateo. Le dijo que yo le había armado un escándalo, que incluso iba a llamar a una ambulancia. Y él al principio le creyó. Vale. Me preguntó qué había pasado entre nosotras. Como si yo fuera la culpable. Nati, querida, cálmate, la voz de Valeria era suave, tranquilizadora. Respira hondo. Ahora te voy a decir algo, y tienes que escucharme con atención. Natalia asintió, aunque su prima no podía verla, e intentó calmar su respiración. Simplemente tienes que ponerla en su lugar de una vez por todas, dijo Valeria. Nunca te quejas de ella con Mateo. Siempre te callas. Aguantas. Tienes miedo de arruinar su relación. ¿Y si ya es hora? ¿Si es hora de mostrarle a Mateo quién es realmente su madre? Natalia se quedó pensando. Siempre había temido ese momento. Temía que Mateo no le creyera, que se pusiera del lado de su madre, que eso destruyera su matrimonio. Tal vez, dijo lentamente, hoy cruzó todos los límites. Se hace la víctima y yo termino siendo la culpable. ¡Qué mujer! Siseó Valeria entre dientes. Lo que quiere es separarlos. ¿Entiendes? Está haciendo todo lo posible para que Mateo se decepcione de ti. Prima, en este caso, tienes que pensar un paso adelante. ¿A qué te refieres? Natalia se secó las lágrimas y prestó atención.
La próxima vez, graba tus conversaciones con ella en tu celular, propuso Valeria. Así tendrás algo que presentarle a Mateo como defensa. Ella dirá una cosa, y tú pondrás la grabación y le mostrarás la verdad. Que escuche como su mamita te habla en realidad. Natalia se quedó helada, considerando la propuesta de su prima. Una grabadora. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? De hecho, era la única forma de demostrarle la verdad a Mateo. Las palabras contra palabras no significaban nada, pero una grabación era una prueba irrefutable. ¿Sabes?, dijo Natalia lentamente, y la determinación apareció en su voz. Tienes razón. La próxima vez que tenga que hablar con ella a solas, lo grabaré todo. Así se habla, dijo Valeria con aprobación. Ya basta de aguantar todo esto. Mereces respeto, Nati. Y Mateo debe saber lo que hace su madre. Hablaron un poco más. Valeria le contó algo divertido de su vida, tratando de distraer a su prima de los pensamientos sombríos. Natalia escuchaba a medias, pero estaba agradecida por el apoyo. Cuando la conversación terminó, dejó el teléfono sobre la mesa y lo miró pensativamente. La grabadora. Algo tan simple, pero que podría cambiarlo todo. Natalia entró en la configuración de su teléfono, encontró la aplicación de grabación de voz y comprobó cómo funcionaba. Grabó una frase de prueba, la escuchó. La calidad era buena, el sonido claro. Gracias, prima, susurró Natalia a la nada del departamento. Se levantó, fue al dormitorio y se acostó en la cama, sin desvestirse. El cansancio la abrumaba con un peso de plomo, pero no podía conciliar el sueño. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre su suegra, sobre Mateo, sobre esa grabadora que ahora se convertiría en su arma. Natalia sabía que tarde o temprano doña Soledad intentaría humillarla de nuevo, y la próxima vez estaría preparada. La próxima vez, tendría pruebas, y entonces Mateo finalmente descubriría la verdad sobre su madre. La semana se hizo insoportablemente lenta. Mateo llamaba todas las noches desde su viaje de negocios, le contaba sobre las negociaciones, los nuevos socios, lo mucho que extrañaba su casa. Natalia escuchaba su voz y sentía como la calma regresaba gradualmente a su interior. El incidente con su suegra pasó a un segundo plano, aunque no podía olvidarlo por completo. El miércoles por la mañana, Natalia se despertó con una ligera náusea. Lo atribuyó a la cena de la noche anterior. Quizás la ensalada no estaba del todo fresca, pero cuando las náuseas se repitieron al día siguiente, y al siguiente, un pensamiento inesperado cruzó su mente. No puede ser, pensó Natalia, de pie frente al espejo del baño, observando su reflejo. Intentó recordar cuando había tenido su último periodo y se dio cuenta de que ya tenía un retraso de más de 2 semanas. Su corazón empezó a latir más rápido. Natalia se vistió y, de camino al trabajo, pasó por una farmacia. Compró 3 pruebas diferentes, las escondió en su bolso y pasó todo el día sin poder concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos iban y venían, a veces llenándola de esperanza, a veces aplastándola con escepticismo. ¿Cuántas veces había hecho pruebas durante esos años? Docenas de veces. Y cada vez veía una sola línea, que significaba decepción. Después del trabajo, Natalia corrió literalmente a casa. Le temblaban las manos mientras abría la puerta del departamento. Se quitó los zapatos, apenas se desvistió y corrió al baño. Sacó la primera prueba, leyó las instrucciones, aunque las sabía de memoria, e hizo todo como se indicaba. Los 3 minutos de espera parecieron una eternidad. Natalia caminaba de un lado a otro en el baño, sin atreverse a mirar la prueba. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. Tenía miedo de ilusionarse, miedo de otra decepción. Finalmente, se armó de valor y tomó la prueba en sus manos. 2 líneas, claras, brillantes, inconfundibles. Natalia se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veía. Acercó la prueba a la luz, examinándola. ¿Quizás se lo había imaginado? No. Lo veía claramente. 2 líneas. Dios mío, susurró Natalia. Hizo la segunda prueba. Y la tercera. Las 3 mostraron el mismo resultado. Positivo. Dios mío. Lo logramos. Miró las pruebas, dispuestas sobre el lavabo, y no podía creer lo que veía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Natalia se llevó las manos al vientre, donde ahora, bajo su corazón, latía una nueva vida diminuta. Su hijo, de ella y de Mateo. ¿Cuántos años habían soñado con esto? ¿Cuántas lágrimas se habían derramado? ¿Cuántas noches había pasado sin dormir, pensando que nunca sería madre? Y ahora había sucedido. El milagro en el que ya había dejado de creer.
Natalia se secó las lágrimas y miró el reloj. Mateo debía regresar mañana por la noche. No podía darle una noticia así por teléfono. No, tenía que ser un momento especial, uno que recordarían para toda la vida. Pasó toda la tarde planeando. Decidió preparar una cena festiva, poner una mesa bonita, encender velas, y entonces, cuando se sentaran a cenar, se lo diría. Ya se imaginaba la expresión de su rostro, la alegría en sus ojos, sus abrazos. Al día siguiente, apenas pudo aguantar hasta el final de la jornada laboral. El jefe le hablaba de un nuevo proyecto, sus colegas discutían sus planes para el fin de semana, y Natalia estaba en las nubes, pensando solo en cómo en unas pocas horas su vida cambiaría para siempre. Después del trabajo, pasó por el supermercado, compró ingredientes, eligió un ramo de flores y una botella de buen vino para Mateo. En casa, se puso a cocinar. Hizo su ensalada favorita, preparó un mole poblano con pollo, puré de papas y verduras a la parrilla. Puso la mesa con un mantel blanco, colocó las velas y servilletas bonitas. Cuando todo estuvo listo, Natalia se puso el vestido favorito de Mateo, uno azul, ajustado, con los hombros descubiertos, se pintó los labios, se peinó y se miró en el espejo. Su rostro irradiaba luz desde dentro, sus ojos brillaban de felicidad. A las 7:30. Se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Natalia se quedó quieta junto a la mesa, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. La puerta se abrió y en el umbral apareció Mateo con una maleta de viaje en la mano. «Ya llegué», gritó, quitándose la chaqueta. Entró en la sala y se detuvo al ver la mesa puesta, las velas y a su esposa con un vestido elegante. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Mateo sorprendido, acercándose a ella. «¿Tenemos algún aniversario que olvidé?». Natalia sonrió y negó con la cabeza. «No, solo quería darte una noche agradable. Te extrañé». Lo abrazó por el cuello y él la besó. Se sentaron a la mesa. Mateo se sirvió vino. Le contó sobre su viaje, cómo habían ido las negociaciones, las perspectivas que se abrían para la empresa. Natalia escuchaba. Asentía. Sonreía. Pero por dentro ardía de impaciencia. «Mateo», dijo finalmente, cuando él terminó su relato, «tengo una noticia para ti». Él la miró con atención, frunciendo el ceño. «¿Pasó algo? Te ves, no sé, de una manera especial. Tus ojos brillan». Natalia respiró hondo. Había llegado el momento que tanto esperaba. «Estoy embarazada», dijo simplemente. Mateo se quedó paralizado con la copa de vino en la mano. Su rostro estaba completamente inmóvil, como si no hubiera entendido sus palabras. «¿Hablas en serio?», exhaló finalmente, y su voz temblaba. «Sí, querido», Natalia sonrió a través de las lágrimas. «Vamos a ser papás». Mateo dejó la copa sobre la mesa, y en su rostro se reflejaron tantas emociones a la vez: alegría, incredulidad, euforia, miedo, felicidad. Se levantó de la mesa, se acercó a Natalia, la levantó y la abrazó con fuerza. «Dios mío, Nati», susurró, hundiendo el rostro en su hombro. «No lo puedo creer». «¿Es verdad?». «Es verdad», lo abrazó por el cuello. «Hice 3 pruebas. Todas positivas». Mateo la besó por todas partes. Los labios, las mejillas, la frente, de nuevo los labios. Reía y lloraba al mismo tiempo. Se arrodilló frente a ella y apoyó el rostro en su vientre. «Hola, bebé», susurró. «Soy tu papá. Y ya te amo más que a nada en el mundo». Natalia le acariciaba el pelo, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Se quedaron así unos minutos, sin decir una palabra, simplemente disfrutando del momento. Mateo se levantó, la abrazó de nuevo y la miró a los ojos. «Ahora, nada de estrés», dijo seriamente. «Quiero que el bebé esté sano. Tienes que cuidarte mucho. Nada de preocupaciones. Nada de disgustos». La besó de nuevo y volvieron a la mesa. La cena transcurrió en una atmósfera de felicidad absoluta. Mateo hacía planes, hablaba de cómo convertirían una de las habitaciones en el cuarto del bebé, qué cuna comprarían, qué juguetes. Natalia escuchaba y sonreía, sintiéndose la mujer más feliz del mundo. Sin embargo, al día siguiente fue difícil evitar el estrés. Natalia pidió salir temprano del trabajo. Tenía una cita con el ginecólogo para confirmar oficialmente el embarazo. La consulta fue excelente. El médico la felicitó, le recetó vitaminas y le dijo que volviera en 2 semanas para un ultrasonido. Natalia salió de la clínica de un humor excelente y se fue a casa. Mateo tenía que quedarse en el trabajo hasta tarde, así que planeaba descansar tranquilamente,
Tal vez leer un libro o ver una película. Abrió la puerta del departamento y se quedó helada en el umbral. El corazón se le fue a los pies. Desde la cocina llegaban ruidos, el tintineo de los platos, pasos, un murmullo bajo. Natalia se quedó fría. Alguien estaba en el departamento. ¿Ladrones? Sacó su teléfono, lista para marcar el número de la policía, y caminó lentamente por el pasillo. Los sonidos se hicieron más claros, pero al llegar a la cocina, se quedó en shock. Doña Soledad estaba junto a la estufa, revolviendo algo en una olla. Llevaba puesto un vestido azul con flores blancas. El vestido favorito de la difunta madre de Natalia, que ella guardaba como una reliquia en el fondo de su armario. El vestido estaba manchado de salsa de jitomate, aceite y otras manchas. La irritación y la furia surgieron en Natalia como una ola, cubriéndola por completo. ¿Cómo entró a mi departamento?, exclamó. Su voz vibraba de indignación. ¿Y quién le dio permiso de hurgar en mis cosas personales? Doña Soledad se dio la vuelta lentamente. Su rostro era frío y arrogante. Cállate, estúpida, bramó la suegra. Eres tan naca como tu madre. Le voy a decir a mi hijo que te eche de este departamento hoy mismo. Natalia no podía creer lo que oía. ¿Cómo se atrevía a hablar así de su madre, que había fallecido hacía 3 años? ¿Cómo se atrevía a estar de pie con el vestido de su madre e insultarla en su propia casa? Recordó el consejo de su prima. La grabadora. Natalia encontró rápidamente la aplicación y, cubriendo el teléfono con la mano, activó la grabación. ¿Cómo se atreve? La voz de Natalia tembló, pero continuó. Este es mi departamento. ¿Qué derecho tiene a actuar como la dueña aquí? Y mucho menos a echarme. ¿Qué derecho? Doña Soledad sonrió con desdén. Soy la madre de Mateo. No permitiré que una cualquiera estéril arruine la vida de mi hijo. Agarró un plato de la mesa y lo arrojó al suelo. Los fragmentos se esparcieron por la cocina. Tú, que no puedes darle hijos a Mateo, gritaba la suegra, con el rostro desfigurado por la rabia. Ya es hora de que entiendas que no te necesita así. Deja a mi hijo en paz. Agarró otro plato y lo estrelló contra la encimera. Mejor ve recogiendo tus garras y lárgate de aquí. Si no, ahora mismo llamo a una ambulancia y luego le digo a mi hijo que tú me provocaste, que me atacaste. Natalia estaba de pie, apretando el teléfono contra su pecho. Y por dentro, a pesar del horror de la situación, se sentía victoriosa. Todo se estaba grabando, cada palabra, cada grito. Estaba muy agradecida con su prima por la idea de la grabadora. No me iré a ninguna parte, dijo Natalia con firmeza. Esta es mi casa. Doña Soledad dio un paso hacia ella, y en sus ojos ardía el fuego de la locura. Ahora veremos de quién es esta casa. Natalia envió rápidamente la grabación de audio a Mateo. Los siguientes 15 minutos se hicieron eternos. Doña Soledad continuaba gritando, amenazando, rompiendo platos. Natalia se quedó en la puerta de la cocina, sin entrar en la discusión, con el teléfono grabando en la mano. Finalmente, se oyó el sonido de una llave en la cerradura. Mateo irrumpió en el departamento, con el rostro pálido de ira. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, le gritó a su madre, deteniéndose en el umbral de la cocina y mirando los platos rotos. Doña Soledad cambió instantáneamente. Se llevó la mano al corazón. Su rostro se contrajo de dolor y se dejó caer en una silla. Mateo, hijito, gimió. Qué bueno que llegaste. Tu esposa se me echó encima. No necesito tu teatro, la interrumpió Mateo. Y su voz sonaba dura. Ya sé todo lo que le dijiste a Natalia. Y no permitiré que le hables así. Será mejor que te vayas. Hablaba en un tono tan elevado que Natalia, por primera vez en todos esos años, lo veía tan enfurecido. Doña Soledad dejó de fingir que estaba enferma y se enderezó. Así que estás de su lado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Soy tu madre. Te di a luz. Te crié. Te dediqué toda mi vida. Y tú eliges a esta. No permitiré que humilles a mi esposa, la interrumpió Mateo. No se merece este trato. Y no quiero volver a verte. Cruzaste todos los límites. Mamá. Siseó las últimas palabras entre dientes. Y doña Soledad retrocedió, como si la hubieran golpeado. ¿Te arrepentirás de esto?, susurró, agarrando su bolso. Ya te arrepentirás. Salió del departamento, dando un portazo. Mateo se quedó en medio de la cocina, respirando con dificultad. Natalia se acercó a él y lo abrazó. Perdóname, susurró él. Perdóname por todo. Mateo abrazó a Natalia con más fuerza, apretándola contra sí, y ella sintió como su corazón latía tan fuerte como el de ella.
Se quedaron de pie en medio de la cocina destrozada, entre los fragmentos de los platos rotos, y guardaron silencio. No hacían falta palabras. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Tengo que volver al trabajo, dijo finalmente Mateo, apartándose y mirando a su esposa a los ojos. Todavía tengo una junta. No puedo cancelarla, pero quiero que te acuestes. Que descanses. Por favor, no limpies todo esto. Hizo un gesto abarcando la cocina. Yo lo arreglaré cuando vuelva. No debes preocuparte. Piensa en el bebé. Natalia asintió, todavía incapaz de pronunciar una palabra. Mateo le dio un beso en la frente, tomó sus llaves y salió. La puerta se cerró tras él con un suave clic, y el silencio reinó en el departamento. Natalia fue a la sala, se dejó caer en el sofá y solo entonces sintió cuánto le temblaban las manos. La adrenalina que la había sostenido todo este tiempo se desvaneció, y en su lugar quedó una sensación de vacío. Miró el teléfono, que todavía sostenía en la mano. La grabación. Tenía la grabación de toda la pesadilla que había montado doña Soledad. Natalia abrió la aplicación de grabación de voz y presionó reproducir. Desde el altavoz salió su propia voz. ¿Cómo entró a mi departamento? ¿Y quién le dio permiso de hurgar en mis cosas personales? Y luego, la voz chillona y llena de odio de su suegra. Cállate, estúpida. Eres tan naca como tu madre. Natalia apagó la grabación. Escuchar eso era doloroso. Cada palabra cortaba como un cuchillo, pero esa grabación era su salvación, la prueba de que no estaba inventando, no estaba exagerando. Doña Soledad realmente era el monstruo que Natalia había visto todos estos años. Marcó el número de Valeria. Su prima respondió al segundo timbrazo. Nati. Hola. ¿Cómo estás? La voz de Valeria sonaba animada y alegre. Vale, Natalia tragó el nudo que tenía en la garganta. Te estoy tan agradecida por la idea de la grabadora. El tono de su voz cambió instantáneamente, y Valeria lo notó. ¿Ya pasó algo?, preguntó la prima con preocupación. ¿Estás llorando? No, no estoy llorando. Natalia se secó los ojos con la mano. Pues cuéntamelo todo ya, exigió Valeria. Te escucho con atención. Y Natalia se lo contó. Empezó desde el momento en que volvió a casa después de la visita al médico. Cómo escuchó los ruidos en la cocina. Cómo entró y vio a doña Soledad con el vestido de su difunta madre. Al volver a casa después del trabajo, vi cómo mi suegra se había puesto el vestido favorito de mi difunta madre y, después de mancharlo, se movía por mi cocina como si fuera la dueña, dijo Natalia, y un matiz de ira apareció en su voz. Le pregunté, ¿cómo entró a mi departamento? ¿Y quién le dio permiso de hurgar en mis cosas personales? Pero la respuesta de mi suegra la recordaré para toda la vida. Cállate, estúpida. Eres tan naca como tu madre. Le voy a decir a mi hijo que te eche de este departamento hoy mismo. Al otro lado de la línea se oyó un grito de indignación. ¿Pero qué se cree?, exclamó Valeria. Es un monstruo. ¿Cómo se atrevió a hablar así de tu mamá? Nati, estoy en shock. ¿Y qué pasó después? Recordé tu consejo, continuó Natalia, y un toque de satisfacción apareció en su voz. Encendí la grabadora del teléfono y grabé todo el escándalo, todo lo que dijo, cómo rompió los platos, cómo me amenazó, todo. Bravo, dijo Valeria con orgullo. ¿Y le mostraste la grabación a Mateo? Sí, Natalia respiró hondo. Le envié la grabación de audio, y cuando llegó y vio esa escena, vale, hubieras visto su cara. Se enfadó tanto, nunca lo había visto así. Le gritó a su madre. Le dijo todo lo que pensaba. La echó de la casa y le dijo que no quería volver a verla. Vaya, silbó Valeria. Así que por fin entendió cómo es su mamita en realidad. Me alegro mucho. Nati, qué bueno que tienes un esposo tan maravilloso y comprensivo. No cualquier hombre está dispuesto a ponerse del lado de su esposa en contra de su propia madre. Sí, asintió Natalia, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Es que quiere que no me estrese y que nuestro bebé se desarrolle bien. Se hizo el silencio. Natalia se dio cuenta de que se le había escapado y se mordió el labio. ¿Qué? La voz de Valeria subió de tono. Nati, ¿entendí bien? ¿Bebé? ¿Estás embarazada? Natalia sonrió a través de las lágrimas. Sí, vale, vamos a ser papás. Al otro lado de la línea se oyó un grito de alegría, tan fuerte que Natalia apartó el teléfono de la oreja. Dios mío, Dios mío. Natita. Valeria hablaba tan rápido que las palabras casi se mezclaban. Estoy tan feliz por ustedes. ¿Cuántos años soñaron con esto? Por fin, voy a ser tía. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo te sientes? ¿Mateo ya lo sabe? Vale.
Respira, se rió Natalia. Sí, Mateo lo sabe. Se lo dije ayer, cuando volvió de su viaje. Estaba tan feliz que hasta lloró. Me imagino, la voz de Valeria se suavizó. ¿Y tú cómo estás? ¿Tienes náuseas? Un poco por las mañanas. Pero es soportable, respondió Natalia. Hoy fui al médico. Me confirmó el embarazo. En 2 semanas tengo el ultrasonido. Dios mío. ¡Qué felicidad! Valeria sollozó. Perdona. Es que estoy tan contenta por ti. Después de todo lo que tú y Mateo han pasado. Se merecen esta felicidad. Y ahora que esa víbora de tu suegra por fin recibió su merecido. Nada empañará su alegría. Natalia se quedó pensativa. Doña Soledad. ¿Cómo reaccionaría al hecho de que Mateo la hubiera echado? ¿Realmente se daría por vencida o inventaría una nueva forma de interferir? Nati, ¿estás ahí? La voz de Valeria la devolvió a la realidad. Sí, perdón. Me quedé pensando, Natalia se frotó el puente de la nariz. Solo pienso en qué pasará ahora. Doña Soledad no es de las que se rinden fácilmente. Pero ahora tienen pruebas, le recordó Valeria. Tienes la grabación donde se oye claramente cómo te insulta. Mateo lo escuchó con sus propios oídos. Ya no podrá manipularlo, ni hacerte quedar como la culpable. Estás protegida. Espero que tengas razón, Natalia miró el reloj. Oye, tengo que irme. Quiero acostarme a descansar. Hoy fue un día pesado. Claro, ve a descansar, asintió Valeria. Cuídate mucho. A ti y al bebé. Y Nati, estoy muy orgullosa de ti. Por fin le hiciste frente a esa bruja. Y estoy feliz de que pronto seré tía. Te quiero. Yo también te quiero. Primita, Natalia sonrió. Gracias por todo. Por tu apoyo. Por tus consejos. No sé qué haría sin ti. Siempre feliz de ayudar, respondió Valeria. Nos llamamos mañana. Claro. Adiós. Adiós. Nati. Natalia colgó el teléfono en la mesita y se recostó en el sofá. La conversación con su prima la había calmado un poco, le había infundido la confianza de que todo estaría bien. Se levantó, fue a la cocina y observó el desastre. Los fragmentos de los platos cubrían el suelo. Había manchas de salsa de jitomate en la encimera, y el vestido de su madre, que doña Soledad había arrojado sobre la mesa, estaba irremediablemente arruinado. Natalia tomó el vestido, lo acercó a su rostro y sintió el suave aroma del perfume de su madre, que aún perduraba en la tela. Las lágrimas volvieron a asomarse, pero se contuvo. No tenía sentido llorar por un objeto dañado. Lo importante era que el recuerdo de su madre vivía en su corazón. Dobló el vestido con cuidado y lo metió en una bolsa. Mañana lo llevaría a la tintorería, a ver si se podía salvar algo. Aunque lo más probable era que el vestido estuviera dañado sin remedio. Natalia se preparó un té de manzanilla, que el médico le había recomendado para calmar los nervios, lo sirvió en su taza favorita y volvió a la sala. Se sentó en el sofá, recogiendo las piernas, y cerró los ojos, relajándose. La taza caliente le calentaba las manos y el aroma de la manzanilla la tranquilizaba. Ahora viviría en paz, sin las humillaciones de su suegra. Mateo por fin sabía la verdad. Doña Soledad ya no podría manipularlo, ya no podría arruinarles la vida con sus intrigas y mentiras. Por delante le esperaba el embarazo, el nacimiento de su hijo, un nuevo y feliz capítulo en su vida. Natalia apoyó una mano en su vientre, donde bajo su corazón latía una nueva vida, y sonrió. Todo iba a estar bien. Creía en ello. Afuera, empezaba a oscurecer. Se encendieron las farolas de la calle, y su luz se filtraba en la habitación a través de las cortinas translúcidas, creando una iluminación suave y acogedora. Natalia bebió un sorbo de té y reclinó la cabeza en el cojín. El cansancio la envolvía en oleadas. Su cuerpo pedía descanso. Pensó en cómo en unas horas Mateo volvería del trabajo, cómo juntos limpiarían la cocina, cómo hablarían de sus planes para el futuro. Quizá él le propondría irse a algún sitio el fin de semana, lejos de la ciudad, lejos de los recuerdos del día de hoy. Quizá empezarían a elegir cosas para el futuro bebé, una cuna, un cochecito, juguetes. Natalia sonrió ante esos pensamientos. La vida seguía. Y ahora, sin la presión de su suegra, sin el miedo constante a otra humillación, esa vida prometía ser verdaderamente feliz.